Bueno, como hemos señalado y aprovechamos de recordarles que son las 8 con 13 de la mañana, se ha vivido en las últimas horas un capítulo importante en este nuevo capítulo del proceso constituyente, en la medida que se empieza a cerrar, ¿no?, el anteproyecto de la Constitución. Queremos saludar a esta hora de la mañana para conversar sobre este tema al integrante de la comisión experta y militante del Partido Comunista, Alexis Cortés. Alexis, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente. Sí, bueno, igual para nosotros, Alexis. Parto preguntando, se instala la idea, hace poquitos minutos lo dijo el senador Osandón, eh, que la mejor constitución es aquella que nos deja totalmente conforme ni disconforme a todo el mundo. Y bueno, es una idea interesante porque durante años, al entrar al debate constitucional, se hablaba de cuestiones intransables, de la defensa de ciertos principios de manera irrestricta. ¿Cómo podrías describir tú la conciliación entre una cosa y la otra a la luz de la redacción del anteproyecto? Yo creo que lo que se ha aprobado hasta ahora y que espero que se refrende en estos días en el plenario de la comisión experta es que hemos arribado a un texto equilibrado, donde efectivamente nadie quedó 100% satisfecho, pero eso precisamente es la virtud, creo yo, de lo que hemos hecho, y esa es una buena noticia para el proceso. Mm. Eh, y esto podría parecerle muy mal a gente que no sé, que durante muchos años ha pensado que la Constitución es lo peor que hay que hacerle cambios drásticos y en fin. Para decirlo más directamente, Alexis, ¿cómo se le explica esto bueno, al electorado o al mundo del sector del que tú participas? Mm. Sí, yo creo que lo que nosotros teníamos que buscar en este espacio era la consagración de lo que nosotros hemos denominado como una constitución habilitante. Ajá. Eso quiere decir de que probablemente no sea ella la expresión en sí misma de las aspiraciones y nuestros anhelos, pero debe ser una constitución que haga posible y que permita que las transformaciones que la ciudadanía y el pueblo vienen exigiendo sean posibles. Hoy el problema de la constitución no solo es el origen autoritario, el hecho de que se haya escrito en dictadura, sino que sobre todo que ha impedido la expresión de las grandes mayorías democráticas porque ha declarado inconstitucional políticas, transformaciones y reformas muy importantes para el mundo progresista. O Ujú. sea, en términos de educación, el CERNAC con dientes, y una serie de otros elementos donde la Constitución siempre fue un obstáculo para la democracia. Hoy creo que nos estamos aproximando a un texto constitucional que habilita la democracia y que delega en el legislador democrático la posibilidad de implementar de la mejor manera posible la garantía de los derechos que se están consagrando. Y además agregaría que, bueno, precisamente ayer fue lo que se consagró el Estado Social y Democrático de Derecho en el primer artículo de la Constitución, como un principio que va a permitir reinterpretar todos los otros principios y todos los aspectos que estén contenidos en el texto constitucional. Y el Estado Social y Democrático de Derecho, creo yo, que es la principal conquista del largo proceso constituyente y que permite, además, dar garantías de que estamos ante una nueva Constitución, porque justamente lo que busca es dejar atrás la lógica subsidiaria que ha tenido el Estado, que ha permitido la mercantilización de los derechos sociales, que ha permitido que el Estado se desentienda de su aseguramiento y que ha significado, por lo tanto, el aumento de las brechas y de la desigualdad. Un Estado social y democrático de derecho es justamente lo contrario, es un Estado que se compromete, que siempre tiene que ser capaz de garantizar los derechos sociales, no solo cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo, que es el fundamento del Estado subsidiario. Y además, considerando tal cual como han quedado los derechos que se van a presentar hoy a discusión, creo que estamos ante efectivamente un avance en la medida en que tenemos un texto constitucional que es fiel al Estado Social y Democrático de Derecho y sobre todo habilita a las mayorías democráticas para que puedan implementarlo. Alexis, revisemos estos dos temas que tú planteabas por separado, cada uno en su propio mérito. Respecto a lo primero, se ha señalado descriptivamente, pero también a modo de crítica, que esta redacción del anteproyecto es ambigua, que no precisa.
Deduzco de tus palabras que esa ambigüedad sería entonces una virtud y no un demérito de la redacción del anteproyecto por lo que tú señalabas, por delegar finalmente el criterio en el legislador y no poner trabas para ellos. Sobre este primer punto, ¿cómo explicarlo? Sí, yo no diría que es una redacción ambigua, sino que es una redacción abierta. Ajá. En general, las constituciones establecen grandes normas, grandes principios que permiten orientar la política. Hoy el problema que tenemos es que nuestra constitución restringe, cierra los debates, se transforma en un obstáculo para la expresión democrática. Entonces lo que nosotros buscamos es precisamente lo contrario, ¿no? Abrir la cancha, permitir que la democracia pueda expresarse. Y cuando decimos que el legislador democrático podrá implementarlo, queremos decir que el pueblo y la ciudadanía, por lo tanto, van a contar con todas las posibilidades para buscar las mejores respuestas posibles ante los grandes desafíos que tenemos como sociedad. No podemos seguir dando las mismas respuestas en materia de salud, educación, seguridad social, en materia de pensiones, respecto de hoy, por ejemplo, la crisis que vivimos con la ISAPRES. Tenemos que, por lo mismo, permitir nuevas respuestas y que eventualmente respuestas como la que han dado, no sé, los ingleses, los canadienses, los franceses, portugueses, españoles o brasileños en materia de salud, nosotros también podamos implementarla. Por eso para nosotros fue tan importante evitar constitucionalizar políticas públicas en la Constitución o modelos que terminan siendo excluyentes como el modelo de la ISAPRE o como el modelo de la AFP. Hoy, si este texto fuese aprobado, tendríamos las herramientas para efectivamente poder superar esos modelos que se han mostrado como fracasados. Uh-huh. Alexis, y respecto a lo segundo, yo sé que estamos hablando en el mundo real y no en el mundo ideal, pero si uno va a la definición de los derechos humanos, pues de eso estamos hablando al final, la definición de los derechos humanos es taxativa, ¿no? Dice que los seres humanos tenemos una serie de derechos solo por existir, solo por haber nacido, y es por eso que se habla de ellos con un carácter de universales. Pero en la redacción del anteproyecto se habla de que el Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos en la medida de los recursos disponibles del Estado, lo plantea de una manera progresiva, y por lo tanto la redacción, no voy a hablar desde lo jurídico, sino desde la RAE, es una redacción que tampoco termina siendo categórica sobre el punto. Para quienes puedan advertir ahí una amenaza o una debilidad del texto, ¿qué se podría sostener? Sí, yo diría que la progresividad de la implementación de los derechos sociales no es un problema en sí mismo. Uh-huh. O sea, lo que busca, primero, es reconociendo que los tratados internacionales en derechos humanos siguen siendo la principal fuente para orientar nuestra normativa y que las interpretaciones internas tienen que ser conformes a ella y que por lo tanto son un límite a nuestra propia soberanía. Es decir, se reconocen todos los tratados de derechos humanos tal cual están señalados en los tratados que ha firmado Chile. Eso es fundamental para que sea posible el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero además la progresividad básicamente lo que dice es que vamos a implementar en la medida de nuestras propias capacidades. ¿Qué conclusión deberíamos sacar? Es que necesitamos aumentar nuestras capacidades. Entonces, si la Constitución es un pacto político y social, deberíamos, una vez que cerremos este debate, empezar a discutir un pacto tributario también. Porque un Estado Social y Democrático de Derecho no se implementa con un 19% de recaudación vía tributo, que es lo que hace Chile, por debajo de lo que recauda la media de países en América Latina y muy por debajo de lo que recaudan los países de la OCDE, que recaudan cerca del 33%. Entonces, por eso es importante que se haya también establecido el deber de contribuir en la Constitución, de todos, ¿no? Agregaría yo, de manera progresiva también, en materia tributaria, es decir, que quienes más tienen deberían contribuir proporcionalmente más, y no como ocurre ahora, que el Estado recauda poco y cuando lo hace sobrecarga a quienes menos tienen. Y no hay quien podría decir frente a eso, Alexis, a ver, voy a parafrasear, ¿ah? Alguien podría decir, bueno, pero la Constitución no me obliga. Por lo tanto, ¿No me obliga a qué? no me obliga a abrir una discusión respecto a cuál es la estructura tributaria que debería tener el país para cumplir con la satisfacción de determinados derechos. O sea, estoy parafraseando solamente con un propósito pedagógico, Alexis, didáctico. Uno podría decir, bueno, como la Constitución no obliga, tiene una redacción abierta, entonces no me siento necesariamente mandatado y por lo tanto las cosas podrían seguir tal cual.
Sí, lo que está abierto es la reacción respecto de cómo se implementa el Estado Social y Democrático de Derecho, pero no la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, ni de los derechos en sí mismos, ¿no? Ni del espíritu de los derechos. Por ejemplo, en salud. Sí, a ver, pongamos un ejemplo concreto. ¿De qué manera esta redacción del anteproyecto podría operar, disculpa que lo diga así, de manera coercitiva, ¿no? O sea, como obligando a... Primero, al establecer de que nos organizamos, que somos un Estado social y democrático de derecho, el Estado ya no puede desentenderse de sus obligaciones a la hora de garantizar los derechos, ¿no? Recordemos que en el texto actual, en el texto vigente, el Estado solo interviene cuando los privados no pueden o quieren hacerlo. Eso ya es un giro radical respecto de lo que tenemos. Y tal cual están consagrados los derechos, el Estado está obligado a garantizar las ciertas prestaciones en un estándar mínimo y adecuado para todos, ¿no? No de modo parcializado, sino que para todos, en materia de salud, de educación, en materia de trabajo decente, en materia de libertad sindical, el Estado está obligado. Y además se establece justiciabilidad de esos derechos, y que quiere decir que nosotros podemos también seguir interponiendo acciones judiciales para cuando estos derechos sean vulnerados. Y el Estado tiene la obligación de garantizarlos de modo permanente, siempre, no solo cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. En esto, claro, los privados van a coparticipar, pero la obligación principal acá va a estar en el Estado. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Alexis Cortés, que es integrante de la comisión experta, militante del Partido Comunista de Chile. Alexis, bueno, todo este marco que estamos conversando luego debe ser sometido a la siguiente instancia del proceso, donde ya sabemos el Partido Republicano ha tenido un resultado extraordinario, y en donde si se le sumase al resultado obtenido por Chile Vamos, le da a la derecha en sus distintas expresiones una clara hegemonía en el Consejo. Expliquemos también para efectos procedimentales hasta qué punto esa mayoría que democráticamente se ha expresado, no es importante decirlo, puede modificar o no, cambiar o no lo que ustedes han consensuado. Bueno, todo lo que apruebe la comisión experta necesariamente tiene que contar con el refrendamiento por parte del Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional tiene la capacidad para aprobar, rechazar y modificar las normas que nosotros presentemos. O sea, en el fondo va a ser un espacio soberano, que es como corresponde en una instancia de este tipo, donde la legitimidad está en quienes tienen un mandato popular para redactar el texto. Por lo tanto, el resultado final podría ser sustantivamente distinto al que estamos conversando. Puede ser, efectivamente, y así también como lo señalas, el Partido Republicano tiene hoy capacidad de veto en la medida en que logró alcanzar al menos los 2/5 de la composición del Consejo Constitucional. Y efectivamente, si se le suma la derecha, pueden efectivamente, por así decirlo, llevarse la pelota para la casa. Pero yo creo que por lo menos en la comisión experta y en amplios sectores de las distintas sensibilidades políticas hay el convencimiento de que una constitución efectivamente tiene que ser la casa de todos. Y yo diría que en los consejeros del Partido Republicano, claro, recae una gran responsabilidad efectivamente de que así sea. Y yo lo último que agregaría respecto de eso es que el pueblo de Chile nunca le entrega un cheque en blanco a nadie, ni a los republicanos, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a nosotros. Entonces, finalmente, ¿quién va a tener la capacidad para pronunciarse respecto no solo del anteproyecto, sino del texto final? Va a ser el pueblo de Chile. Y por otro lado, ahora que cierre su trabajo la comisión experta, se inicia un proceso de participación, de audiencias públicas, pero sobre todo de iniciativas populares. Y por más de que democráticamente los chilenos y chilenas hemos elegido a un conjunto de 51 personas que se van a encargar de redactar el texto final, nosotros, o sea, los ciudadanos, pueden seguir incidiendo en el debate y presentando enmiendas populares, sobre todo para poner en el texto aquello que ha quedado fuera de esta fase de la discusión donde lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo. Por ejemplo, en materia del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que es algo que lamentablemente ayer
se rechazó en el plenario de la discusión. Sí. En campaña, Alexis, una de las cosas que se mencionaron y que yo por lo menos suscribo es que hubo una baja calidad del debate electoral, ¿no? Y bueno, y el mismo Partido Republicano con su resultado extraordinario ha reconocido que hizo campaña con asuntos que no tienen que ver con la Constitución, ¿no? Como la migración y la delincuencia. Y a esto se suma esta idea generalizada de que hay desinterés de la ciudadanía en esta nueva parte del proceso. Bueno, por lo que tú señalas, este anteproyecto es todavía una redacción que podría tener modificaciones sustanciales y por lo tanto sigue habiendo cuestiones importantes en juego. ¿Qué reflexión podrías hacer o qué podrías decirle a aquellas personas que piensan que lo que se está discutiendo en este momento no tiene mayor importancia, ¿no? Que no afecta el rumbo de la vida cotidiana o que no me interpela políticamente? Sí, bueno, es una gran pregunta y es una pregunta que ha rondado todo este largo proceso constituyente. Ujú. ¿No? Efectivamente, la Constitución no es una varita mágica que permite resolver nuestros problemas, pero sí es una llave que permite que soluciones sean posibles. Y lo que Chile viene exigiendo, incluso, y lo afirmo y lo reafirmo después de los resultados del 4 de septiembre y del 7 de mayo, Chile sigue queriendo cambios. Una encuesta de la UDP del mes de abril mostraba de que apenas un 1% de la población quiere que todo siga igual. La mayor parte de los chilenos y chilenas quieren transformaciones y la Constitución tiene que habilitar esas transformaciones. Por eso es tan importante, porque de lo contrario, por ejemplo, dejar atrás modelos y políticas públicas que han significado que las desigualdades aumenten y no solo se reproduzcan, sino que se amplifiquen, como el modelo de las AFPs o el modelo de las ISAPRES, tienen que ser cambiados y esta propuesta constitucional permite eso. Yo además agregaría, y eso creo que es una de las grandes virtudes del texto tal cual está siendo aprobado, es no solo una adecuada consagración del derecho a la salud, de la educación y la seguridad social, que tiene que ver con pensiones, o en aguas, por ejemplo, sino que también yo agregaría los derechos laborales, el trabajo decente, la no discriminación en esa materia, igualdad de salario por igual trabajo, entre hombres y mujeres sobre todo, y además los derechos sindicales. Derecho a la sindicalización, derecho a la huelga, derecho a la negociación colectiva, son herramientas que todos los países que han avanzado realmente hacia un Estado social y democrático de derecho tienen consagrado, porque no existe Estado social y democrático de derecho sin derechos laborales fuertes, sin movimiento sindical fuerte. Y hoy con esta redacción se le entregan herramientas a la sociedad para que pueda contribuir efectivamente a la coproducción de este Estado social y democrático de derecho y a reducir las brechas y las enormes desigualdades que son escandalosas en nuestro país. Ujú. Y yo espero que con la inauguración de la participación ciudadana que está a cargo de las universidades en particular, es fundamental el rol ahí de la Universidad de Chile, Así es. efectivamente la sociedad pueda participar, pueda poner sobre la mesa sus demandas y estas queden contenidas en la Constitución para que efectivamente este texto sea la casa de todos. Alexis, para finalizar esta entrevista, ayer en la comisión experta o a la salida de la comisión experta, tú dijiste la condición para que esto fuera posible es que nadie estuviera 100% satisfecho, ¿no? Sí. Si el Consejo Constitucional modificara el artículo 1 y le diera un sentido distinto al que hemos conversado esta mañana, ¿tú seguirías sosteniendo lo mismo? Por supuesto que no. Creo que primero el Consejo Constitucional no puede eliminar una de las bases, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Ujú. A mí me parece que es la gran conquista de este proceso y es la razón fundamental para que las fuerzas transformadoras sean parte de él. Si se llegara a afectar y se imposibilitara la concreción real del Estado Social y Democrático de Derecho, me parecería absolutamente legítimo que esas mismas fuerzas se cuestionaran su permanencia y su adhesión al proyecto constitucional. Ujú. Profesor Alexis Cortés, muchas gracias como siempre por esta conversación. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto hablar con la Radio Universidad de Chile. Sí, para nosotros también, gracias Alexis. Ahí Un estaba abrazo. Alexis Cortés, académico de la Universidad Alberto Hurtado, integrante de la comisión experta propuesta para tal efecto por el Partido Comunista de Chile, partido del cual Alexis es militante, dándonos sus apreciaciones respecto a este anteproyecto al que falta por hacerle los retoques finales, pero que ya tiene una estructura que hemos dado a conocer. Ya se sabe bien, ahora es el momento del Consejo Constitucional, con la composición
constitución que el pueblo de Chile ha establecido, y vamos a ver entonces de qué manera esa instancia procesa lo que en esta primera etapa la comisión experta ha redactado. Son las 8:33, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta vamos con el panel de conversación.